Un feliz día para todos, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Hoy yo quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema y me llama la atención que es un tema que debemos prestarle mucha atención. Sabe que hay en nuestro diario vivir, en muchas de las cosas que hacemos, una cantidad de prácticas, costumbres que de pronto hemos adoptado de otras personas. Si miramos, por ejemplo, la vida religiosa de una persona, por lo regular hay una cantidad de costumbres, de tradiciones, de cosas que la gente hace, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Y aún en el pueblo cristiano yo noto que hay cosas que nosotros tendríamos que evaluar y mirar realmente por qué las hacemos. Entonces quiero invitarles para que en este día podamos mirar, vamos a empezar mirando, vamos a mirar varios textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde la Biblia nos advierte del cuidado que debemos tener en relación con prácticas, cosas que aparentemente podemos tomarlas como si fuera de parte de la vida cristiana y no son. En Gálatas capítulo 1, el versículo 10, el apóstol Pablo dice el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces fíjense que el apóstol Pablo está diciendo, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos tener mucho cuidado, bueno, a quién queremos agradar, por qué hacemos tales cosas si realmente no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces quisiera comenzar en el Antiguo Testamento un pasaje de algo que se convirtió en una tradición, pero que en la palabra de Dios nunca fue ordenado eso. Vamos al libro de los Jueces en el Antiguo Testamento, el libro de los Jueces, el capítulo 11, el versículo 40. Jueces 11, versículo 40. Dice, y se hizo costumbre en Israel, en el pueblo de Dios, que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Miren cómo el pueblo de Israel, a raíz de lo que había pasado con la hija de Jefté, que él por ligereza, realmente por desconocer cuál es el corazón de Dios, qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, hizo una promesa que no tenía por qué hacer eso. Él dijo, Dios, si me dan la victoria en la lucha que voy a tener, si me dan la victoria, el primero que salga a recibirme en la casa, lo voy a ofrecer a ti como un sacrificio. Y él de pronto estaría pensando que iba a salir un animal o cualquier otra persona, y la que salió a su encuentro fue la hija. Y dice la palabra que se hizo una costumbre en el pueblo de Israel, pero nunca eso fue un mandamiento. Eso no estaba dentro de los planes de Dios, no tenía por qué hacer parte de la vivencia, de la cultura del pueblo de Dios. Sabe que en la vida cristiana en muchas ocasiones pasa lo mismo. Adoptamos cosas que realmente no tienen ningún fundamento. Ahora, quisiera que miráramos otro pasaje, también en el Antiguo Testamento, el capítulo 18, vamos a leer el versículo 9. Mire lo que Dios le dijo al pueblo de Israel.
cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Si ustedes siguen leyendo todo el pasaje, el Señor está diciendo, mire, estas naciones donde ustedes van a llegar tienen prácticas, tienen hábitos, tienen cosas que son de su cultura, pero que en realidad son cosas que yo abomino. La pregunta que debiéramos hacernos es, bueno, ¿por qué hay en la Biblia, por qué hay cosas que Dios dice que para Él son abominables? O sea, detestables, asquerosas, esa es la idea. Porque hay cosas que no provienen de lo que Dios ha establecido, no provienen del reino de la luz, sino del reino de las tinieblas. Y por eso debemos tener tanto cuidado. Dios continuamente estaba advirtiéndole al pueblo de Israel acerca de que tuvieran mucho cuidado con prácticas de algunos pueblos vecinos que no eran realmente lo que Dios había establecido en su palabra. Vamos a mirar otro ejemplo. Vamos al profeta Isaías, el capítulo 2. Vamos a mirar el versículo 5 y el versículo 6. Miren lo que dice el profeta Isaías. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Tengan en cuenta esta frase, caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Isaías es, bueno, vamos a caminar a la luz de lo que Dios ha establecido. Vamos a caminar a la luz de lo que Dios nos ha mandado a través de su palabra. Por eso la Biblia dice en el Salmo 119, dice que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es como una lámpara que nos muestra el camino. Cuando nosotros vamos a mirar cómo va a ser nuestra manera de vivir, tenemos que guiarnos por la palabra de la Biblia. La Biblia es el manual de conducta del cristiano, del pueblo de Dios. Y el Señor le dice, pero ustedes se han olvidado de su identidad como pueblo de Dios y han adoptado costumbres de otros pueblos, costumbres que no tienen nada que ver con los principios que Dios ha dado para su pueblo. Ahora quiero que vayamos, hermanos, también a otro pasaje en Jeremías capítulo 10, el versículo 2 hasta el versículo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Así dijo el Señor, no aprendáis el camino de las naciones. O sea, la Biblia nos está diciendo hay un camino de los pueblos, pero el camino del pueblo de Dios es totalmente diferente. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no saben que al final de ese camino es un camino de muerte. Y el Señor está diciendo, no aprendas el camino de las naciones, de los pueblos, de hombres que no tienen temor de Dios, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las tengan. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres, muchas costumbres que los seres humanos tienen,
son vanidad. Esta palabra vanidad significa hueco, sin sentido, sin propósito. Y realmente cuando nosotros miramos las cosas que las personas hacen en su religiosidad, porque una religión es algo que el hombre ha inventado. La vida cristiana, el Evangelio de Jesucristo, es lo que Dios ha dado, ha revelado a su pueblo. Por eso la importancia de conocer la palabra, conocer la Escritura y guiarnos por la Escritura, la palabra de Dios. Ahora, quiero que miremos también en el libro de Ezequiel, el capítulo 11. Ezequiel, el capítulo 11, el versículo 2. Mire lo que dice el Señor. Y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Dios está diciendo, mire, si ustedes viven de acuerdo a las costumbres de los pueblos, de aquellas personas que no tienen ningún temor de Dios, entonces ustedes se han apartado de los principios de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la motivación que yo quiero hacerles en este día es, bueno, lo que hacemos, porque hay costumbres que son buenas. La Biblia misma nos dice en los evangelios, dice que Jesús tenía por costumbre ir al monte a orar. Eso es una costumbre sana, propia de la vida cristiana. Dice también la Biblia que Jesús tenía por costumbre ir a la sinagoga, a oír la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios, costumbres que tienen que ver con el pueblo cristiano. Pero a veces adoptamos costumbres, hábitos que realmente no tienen como base la palabra de Dios. Ahora quiero que vayamos al Nuevo Testamento y miremos lo que dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo el capítulo 15. Mateo capítulo 15, el versículo 2. Dice, le preguntaron al Señor, le dice, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Era una tradición que el pueblo judío se ha inventado. Ahora, el lavarnos las manos antes de comer, pues eso es saludable, eso es los médicos lo recomiendan y debemos hacerlo. Pero eso es una tradición, eso no es un mandamiento de la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el versículo 6. Hablando de ese mismo tema, dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, que esto sí era un mandamiento. Dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo allí a los escribas y a los fariseos, les dice, mire, ustedes, lo que es la palabra de Dios, lo que es un mandamiento de Dios, lo han invalidado y sí están guardando tradiciones de hombres. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, realmente el pueblo de Israel vivía más por tradiciones que por la misma palabra de Dios. Pero sabe que yo veo, hermanos, que hoy en día también hay muchas personas que se llaman cristianos y realmente practican las mismas tradiciones de aquellos que no conocen al Señor.
Y hay muchas cosas que realmente se practican en las iglesias que no tienen ningún fundamento bíblico. Por eso es tan importante que nosotros miremos qué es lo que dice la palabra del Señor. Y quiero terminar con el versículo 9. Mateo 11:9 dice: pues en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. Mandamientos de hombres. Hermanos, cuando uno va a diferentes lugares, en muchas ocasiones me invitaban a ir a algunos lugares a predicar o por alguna reunión, y me ponía a ver que habían cosas que la gente hacía y uno decía, pero ¿de dónde sacarán eso si en la Biblia no dice nada, absolutamente nada sobre eso? Yo quiero terminar en este momento, esta reflexión, que pensemos en esto, hermanos. Realmente cuando hacemos algo, ¿por qué lo hacemos? Como el pasaje que leímos en Gálatas 1:10, el apóstol Pablo dice: ¿a quién queremos agradar? ¿A los hombres o queremos agradar al Señor? Que nuestra vida cristiana, porque la palabra de Dios es el manual de conducta del cristiano, que nuestra vida cristiana tenga como fundamento la palabra de Dios y vivamos de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Tengamos cuidado con aquellas prácticas, aquellas costumbres. Y la gente dice, pero es que todo mundo lo hace. Pero eso no quiere decir que porque todo mundo lo hace, que es algo que Dios aprueba. Tengamos mucho cuidado. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Enséñanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra. Que todo lo que hagamos, Señor, tenga como base la Escritura, la palabra de Dios. Que sea algo que tenga sentido, que tenga propósito, para que tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Enséñanos, Señor, a vivir de tal manera que todo lo que hagamos glorifique tu grandioso nombre. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un feliz día para todos. Que el Señor les bendiga grandemente.